A ver, en las Islas Canarias está pasando algo muy, pero que muy interesante. Una oportunidad de inversión que nace, fíjate, de la mezcla de dos cosas, una crisis de vivienda y un montón de incentivos fiscales. Vamos a desgranarlo. Imaginemos la situación en Gran Canaria. Por un lado tenemos una emergencia habitacional, es decir, falta casa. Y por otro, ojo al dato, casi 2.000 millones de euros de empresas que, por un cambio en la ley, necesitan encontrar un sitio donde invertirse. Y claro, cuando estas dos fuerzas chocan, pues ahí es donde aparece la oportunidad. Así que la pregunta es casi obligada, ¿no? Estamos hablando de la mayor oportunidad de inversión que ha visto la isla en muchísimo tiempo. Pues todo apunta a que la clave está en esa combinación de nuevas leyes, la construcción modular, que es de lo que vamos a hablar, y una cantidad de dinero impresionante. Vale, pero para entender por qué esto es una oportunidad, primero tenemos que entender el problema de fondo. Hay un cuello de botella enorme que lleva años y años frenando la vivienda. ¿Y quién es el culpable de este atasco? Pues, como casi siempre, la burocracia. Conseguir una licencia de obra en Gran Canaria podía llevar hasta 2 años. Una auténtica barbaridad. Y claro, con esos plazos, la construcción se paraliza y la escasez de vivienda se dispara. Y aquí es donde entran en juego las casas modulares, la construcción prefabricada. Es más rápida, es más eficiente, pero ojo, esto no es el salvaje oeste. Las reglas siempre han sido súper estrictas. Y este punto es fundamental y lo dejó clarísimo el propio consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. Una casa modular, para la ley, es una casa. Punto, no hay diferencia. Necesita estar en suelo urbano y tiene que tener absolutamente todos los permisos. Aquí no hay atajos que valgan. Y para que veamos que esto va en serio, mirad este número, 44. En los últimos 2 años se han abierto 44 expedientes sancionadores en Canarias por instalar casas prefabricadas de forma ilegal. O sea que esto no es ninguna broma, las multas pueden ser gigantescas. Vale, entonces, si las casas modulares tenían los mismos problemas burocráticos, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Por qué hablamos de esto como una oportunidad? Pues la respuesta está en 2 leyes muy recientes que lo han puesto todo patas arriba. El primer gran cambio, el primer game changer, ataca directamente al corazón del problema, la lentitud. Se ha aprobado una nueva ley que está diseñada específicamente para meterle el turbo a los plazos. Y el cambio es brutal. Fijaos en esto, pasamos de esperar hasta 2 años para una licencia de obra a tenerla en menos de 6 meses. ¿Y cómo se consigue este milagro? Pues con un nuevo sistema de colaboración entre lo público y lo privado. Este mecanismo se llama ECUs, Entidades Colaboradoras Urbanísticas. ¿Y qué son? Pues son entidades privadas, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, que ahora tienen la potestad de hacer los informes técnicos que antes atascaban los ayuntamientos. Básicamente, se externaliza el papeleo para que todo vaya mucho más rápido. Bueno, si la velocidad fue el primer bombazo, el segundo es todavía más potente. Hablamos del dinero. Se ha desbloqueado un incentivo financiero masivo y está pensado justo para este tipo de inversión. Estamos hablando de la famosa RIC, la Reserva para Inversiones en Canarias. Para quien no lo sepa, es un sistema que permite a las empresas de aquí, en vez de pagar una parte del impuesto de sociedades, usar ese dinero para invertir en las islas. Y la gran novedad es que ahora esa inversión puede ser construir vivienda para alquilar. Y la cantidad de dinero que hay sobre la mesa es increíble. Se calculó que hay unos 2.000 millones de euros de fondos de la RIC de empresas canarias que estaban ahí esperando a ser invertidos. Y ahora la ley les dice, adelante, podéis usar este dinero para construir viviendas de alquiler residencial. Pero mucho cuidado, aquí llega el matiz más importante de toda esta historia. Este incentivo fiscal, la RIC, es solo y exclusivamente para vivienda residencial de larga duración. Queda terminantemente prohibido usar este dinero para alquiler turístico o vacacional. Esto es clave. Y las condiciones para poder usar este beneficio son súper estrictas. Aquí no hay letra pequeña. Primero, hay que contratar a una persona como mínimo a jornada completa. Segundo, la inversión hay que mantenerla al menos 5 años. Tercero, la vivienda tiene que estar alquilada en los 6 meses siguientes a terminar la obra. Y por último, lo repetimos, nada de uso turístico. 0. Bueno, ya hemos visto el qué y el porqué de esta oportunidad. Ahora vamos a lo práctico, el cómo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para un inversor? A grandes rasgos, el camino se divide en 3 etapas. La primera, conseguir la financiación. La segunda, que es crítica, encontrar el terreno adecuado. Y la tercera, elegir a un buen constructor que sepa lo que hace. Vamos con la financiación. Normalmente los bancos te dan lo que se conoce como una hipoteca autopromotor y suelen cubrir hasta el 80% del proyecto. ¿Qué significa esto? Pues que el inversor tiene que poner de su bolsillo el 20 o 30% que falta, más todos los gastos.
Y esto no es teoría, ¿eh? Ya hay bancos que ofrecen este producto, la hipoteca autopromotor, y que además ven con buenos ojos los proyectos de casas modulares. Hablamos de bancos grandes como el Santander, el Sabadell o el BBVA. Y un caso muy interesante es el de Triodos Bank, que además se centra mucho en proyectos que sean sostenibles y eficientes energéticamente. El segundo paso, el terreno. Aquí los precios cambian un montón dependiendo de la zona. En el norte de la isla, por Arucas o Galdar, los precios son más asequibles, entre 200 y 500 euros el metro cuadrado. Pero claro, si nos vamos a zonas con más demanda como vecindario o Telde, la cosa se dispara. Y llegamos al tercer punto, el constructor. Es importantísimo trabajar con empresas de aquí, que conozcan la normativa local y que te aseguren que todo cumple con el Código Técnico de la Edificación, el CTE. Hay varias empresas especializadas como Modular Vivendi, Marine Containers o el Estudio Arquitai, por nombrar algunas. Vale, como en cualquier inversión que se precie, toca poner en la balanza los pros y los contras, las recompensas frente a los riesgos y los requisitos. Vamos a resumir la ecuación final. Por un lado tenemos la oportunidad. Licencias que se consiguen en menos de 6 meses, un incentivo fiscal potentísimo como es la RIC y una demanda de alquiler que está por las nubes. Por el otro lado, los requisitos, que no son pocos. Hay que cumplir la ley a rajatabla, contratar a un empleado, mantener la inversión 5 años y, por supuesto, tener el capital inicial para empezar. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Tenemos una crisis de vivienda, tenemos unas leyes nuevas que agilizan todo y además un incentivo fiscal gigantesco. ¿Estamos ante la tormenta perfecta para la inversión en Gran Canaria? Pues solo el tiempo lo dirá. Gracias por habernos acompañado en este análisis.